Hola, buenas tardes, soy Eduardo Pérez Oribe, los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Hoy es sábado 11 de julio del año 2020 y esta es nuestra presentación por webinar número 36. Así que le vamos a dar la bienvenida primero a todos ustedes, a todos los que nos siguen sábado a sábado y durante años, cuando hacíamos nuestras presentaciones en forma física, y aquí en la ciudad de Miami y alrededores le vamos a dar la bienvenida a Mercedes Martí, como siempre, sábado a sábado, y hoy a la abogada especialista en migraciones que nos visita, Natalia Friedman, así que muchas gracias Natalia por participar nuevamente con nosotros aquí en nuestras presentaciones. Mercedes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, hola Natalia, y como el sábado pasado hubo tantas preguntas de los asistentes sobre temas migratorios, con Eduardo dijimos, bueno, el sábado próximo hay que tenerla sí o sí a Natalia para que nos cuente, nos asesore, nos explique, y la verdad que fue una buena idea, porque tenemos más asistentes que nunca desde que comenzamos, Eduardo. La verdad que creo que va a ser récord, aunque tuvimos un récord con Natalia, yo lo comentaba hoy con ustedes en la presentación anterior, que habrá sido nuestra presentación de webinar 3, 4, 5, una de las primeras. Ese audio, ese video que quedó grabado y luego lo colocamos en las redes, lo vieron un total de 21.004 personas, así que 21.004 veces se vio ese video. Hoy tenemos una cantidad 100, más. ya tenemos 100, mira, número redondo. Y se siguen sumando, así que simplemente para permitir que todos ingresen, lo que voy a hacer es compartir una pantalla donde está nuestra información y así luego le daremos la palabra a Natalia, que hoy la va a tener, creo que por una hora entera. Sí, le dedicamos toda la hora porque seguramente va a haber muchísimas consultas. Ahí tienen nuestros teléfonos para luego contactarnos durante la semana y charlar tranquilos. Y durante la semana también la van a poder contactar a Natalia. Natalia seguramente que estos días ha tenido cientos, miles de consultas, diría, tanto por mail, por teléfono, porque bueno, hay mucha inquietud y muchas ganas de saber sobre la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos, de qué manera se puede hacer legalmente para poder hacer negocios, para poder estudiar, vivir, trabajar, etcétera, etcétera. Y lo que les quiero contar de Natalia es algo más personal. Hace muchísimos años, cuando me enteré que existía una visa que se llamaba Habilidades Extraordinarias, y alguna amiga que vivía acá en Miami me decía, ¿por qué no averiguás? Porque yo creo que vos aplicás para esa visa. Yo no sabía muy bien de qué se trataba. Entonces empecé a investigar, a averiguar. Por internet no había tanta información como ahora. Habilidades extraordinarias, talento, ¿qué será eso? Y bueno, una de las personas con las cuales me crucé en el camino fue con Natalia Friedman, y ella me asesoró muy bien. Ella en ese momento creo que vivía en Los Ángeles, pero por mail nos contactamos, estoy hablando de hace muchísimos años, y me contó cómo se hacía la visa. Luego yo empecé a viajar a Miami y empecé a contactar a otros abogados para escuchar distintas opciones, porque claro, uno a veces no sabe, desconfía, no cree, no conoce, y no siempre termina con las personas correctas. Y las vueltas de la vida hizo que mi visa de habilidades extraordinarias, por mi carrera de periodista, y mi marido, por su carrera de actor, le hiciésemos con otro abogado, y no con Natalia. Y pasaron algunos años, y cuando quisimos hacer nuestra residencia permanente, nuestra famosa Green Card, tampoco la hice con Natalia, porque no sabía que Natalia se había mudado a Miami, que ahora la tenía cerca para hacer los papeles con ella. Y di con otro abogado, y no saben cuánto me lamento. Porque no me hicieron bien las cosas, y me rechazaron ese trámite de la residencia. Y fue un momento muy difícil, porque después de vivir tantos años acá, la posibilidad de tener que irnos y tener que volver a hacer todo de vuelta fue
la verdad algo que nos provocó mucha angustia. Mi hija ya estaba en la escuela, ya habíamos armado nuestra vida acá. Por eso es tan importante tener un buen abogado de migraciones, porque todo lo que uno construye se puede destruir con un mal trámite, una mala presentación en migraciones te arruina todo lo que hiciste. Y ahí me puse en contacto con Natalia al saber que ella estaba en Miami, y bueno, a partir de ese momento con Natalia empezamos a armar todo nuevamente, y aquí estamos, con la Green Card, ya hace casi 5 años y a punto de hacer la ciudadanía. Y bueno, les cuento esta historia para que vean, ¿no? En primera persona cómo es tan importante estar bien asesorado y estar con un abogado que no busque solamente el dinero, que busque realmente ayudar a la persona a hacer sus papeles como corresponde. Y es el caso de Natalia, por eso queremos presentársela y queremos que la escuchen, porque ella es la persona que les va a decir exactamente si pueden hacerlo, si no pueden hacerlo y cómo hacerlo para no dar pasos en falso. Yo recuerdo esa imagen nuestra con un changuito de hacer las compras de eso que usábamos para el supermercado, lleno de carpetas, papeles. Ahí estaba toda la historia de mi carrera, toda la historia de la carrera de mi marido, y Natalia me dijo, bueno, vamos a acomodar todos estos papeles y vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer todas las carpetas de vuelta y vamos a presentarlo todo bien hecho como corresponde en migraciones para que te salga la famosa Green Card. Y bueno, con esta introducción tan personal, arrancamos con la entrevista con mi querida Natalia Friedman, a quien no dudo siempre de recomendarle amigos, colegas, clientes, para que la consulten, porque la verdad es una persona de gran confianza y gran expertise. Y bueno, ya que empecé yo hablando de mí y de mi visa de talento, de habilidades extraordinarias, me gustaría que le cuentes a las 127 personas que nos están escuchando, ¿quiénes aplican para esa visa? Porque a veces hay gente que tiene habilidades extraordinarias en su especialidad, en su profesión, en su campo, y nunca se hubiese imaginado que por su carrera destacada le podían dar una visa para venirse a vivir y a trabajar a los Estados Unidos, Natalia. Por supuesto. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Gracias por la introducción. Nos ha quedado un lindo recuerdo de todo desde que nos conocemos, como dice Mercedes, hace casi 10 años o más. No, un poquito menos. Sí, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Y bueno, después hemos compartido varias personas con las cuales siempre estamos recordando a alguna persona que he asesorado o que hemos asesorado juntas, con lo cual tenemos lindos recuerdos. De gente que ha podido emigrar legalmente y que ha cumplido con sus etapas, con sus metas que se pone también, ¿no? Uno cuando decide cambiar de país no es solo una aplicación, sino es toda una familia, una ilusión y un cambio bastante importante. Y la satisfacción que debe ser para vos, Natalia, cuando una familia logra que le salgan aprobados los papeles y poder mudarse, o cuando están ya acá con un tipo de visa y le sale la Green Card, y pueden proyectar su futuro con sus hijos, sobre todo estudiando en la universidad, ¿no? Sí, ese es uno de los motivos principales creo que por los que nos encanta esta profesión, seguimos trabajando, porque muchas veces no es fácil, inmigración no es fácil, y últimamente tampoco promueve mucho la inmigración, entonces a veces es un rubro complicado, digamos, una rama complicada, pero trae mucha satisfacción a diferencias de otras, y se comparte mucho, y bueno, y esta ilusión y alegría de cada cliente también es recibida por el trabajo que hacemos, tanto yo como toda la gente en la oficina. Pero como vos me comentabas, para hablar un poquito de habilidades extraordinarias, es tal cual lo que vos decías, hay gente, quizás como en tu profesión, que eras una persona pública, habías trabajado tantos años en canales importantes, con premios, con programas importantes, con notas que te habían hecho. Por ahí cuando te la comentaron la visa, si bien no sabías de qué se trataba, decías, yo podría calificar. Había 10 puntos, yo me acuerdo que leí unos 10 puntos que si con 7 estabas, podías aplicar. ¿Es así? ¿Son 10 puntos o me acuerdo mal?
Sí, por ahí se te mezcla un poco la Green Card. La Green Sí. Card son 8, 8. la visa de habilidades extraordinarias, porque tenemos que aclararle acá a la gente que hay dos tipos, son visas temporales o visas permanentes. Las visas temporales, nosotros hablamos de las visas de habilidades extraordinarias, que es la O1, que tenemos O1A y B, que ahora les puedo explicar muy brevemente, y después tenemos las visas permanentes, que sería la Green Card de habilidades extraordinarias, así como otras Green Card que se aplican de otra forma, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la visa temporal, que es como Mercedes primero vino y después aplicó la Green Card, tenemos dos, se dividen en dos ramas básicamente, una que está más dedicada al arte, cine y televisión, que es la O1B, que tiene 6 puntos, y el estándar es un poquito más bajo. Entonces, toda persona que esté relacionada con arte, cine o televisión, y crea que tiene una expertise en su carrera, en su campo, sean editores, camarógrafos, presentadores, actores, pintores, artistas, peluqueros, muchas ramas, adelante o atrás de la cámara, podría llegar a aplicar para esta visa. Para mí lo principal de esta visa que la gente tiene que tener en cuenta, porque muchas veces cuando la gente la escucha ya sabe si aplica o no, es que necesita una oferta laboral en Estados Unidos, en su campo. Eso es lo que a veces un poquito les cuesta a la gente, otra lo tiene porque tiene algún conocido acá que ya le ofreció trabajo. Claro, lo que pasa es que es como el huevo y la gallina, por eso yo me demoré tanto. Si necesitaba una oferta laboral, pero si no tenía la visa, Nadie me te costaba quería. conseguir trabajo, nadie me quería ofrecer trabajo hasta que no tenía la visa, y la visa las tenía si tenía la oferta de trabajo, ¿no? Es real, a veces tenemos unas idas y vueltas ahí hasta que realmente alguien se consigue que le hagan una oferta laboral. La oferta laboral puede ser bastante informal, no necesita hacer un contrato específico, pero tiene que existir. Entonces de ahí vamos trabajando y llegando. Y después tenemos lo que es dentro de habilidades extraordinarias, una parte que por ahí es menos conocida, que entra ciencia, entra negocios, entra deportes, y entra personas científicas también. Entonces, dentro de esa área, a veces tenemos médicos reconocidos, arquitectos reconocidos, deportistas, obviamente, desde coach hasta atletas desde bodybuilders, tenistas, corredores de autos, golfistas, y ¿qué otros rubros podemos tener? Hay muchos, negocios les iba a explicar. Hay mucha gente también de negocios, quizás es un poco más difícil porque la gente de negocios muchas veces trata de tener un perfil más bajo, no quiere tener notas, no hay tantos premios, pero hemos hecho mucha gente de negocios que se ha podido... Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo hace para demostrar su expertise o su labor destacada en su país de origen una persona que no tiene una actividad tan expuesta como puede ser la de un artista, la de un periodista, la de un actor que está en los medios permanentemente y que puede demostrarlo, ¿no? Es real, lo que pasa es que hay unos puntos que por ahí son los que más estas personas logran acceder, que a veces han publicado un libro, un capítulo de un libro, tenemos, como te digo, arquitectos por ahí que no son tan notorios, pero han tenido un capítulo en algún libro porque dan clases en la universidad, han ¿Premios, por ejemplo? Los premios. Hay profesionales que tienen premios muy específicos en el campo, que no son de tanta figura como un Martín Fierro, pero que para su campo son súper importantes. Ahora estoy haciendo justamente... Ya que me hablas del Martín Fierro, nunca me voy a olvidar de las cosas que Migraciones nos preguntaba sobre el Martín Fierro. Sobre el Martín Fierro, sí. ¿No? Era difícil explicarles sobre el Martín Fierro. Sí, totalmente. Y a veces... tenés abogados que han dedicado a otro rubro, o sea, dentro de la abogacía se han dedicado a la comunicación y son quizás expertos en esa área y han creado una ley, han hecho un capítulo. Entonces, muchas veces la gente misma, después de estas charlas que uno tiene, te van a escribir y te van a decir, yo creo que puedo calificar en habilidades extraordinarias porque tengo esto y esto. Y eso es lo bueno, porque siempre digo que es bueno que el cliente se reconozca, porque es fácil hacer
una visa con alguien que cree que tiene la habilidad extraordinaria. Es muy difícil tratar de convencer al cliente que la tiene. Claro, y decime, vos haces como un perfil con el cliente, una entrevista como si fueras una especie de psicoanalista, que le haces un semblanteo al cliente para decirle, mira, yo creo que tenemos que ir por acá o por acá. ¿Te ha pasado alguna vez que un cliente decía, yo vengo a hacer la visa de inversor porque tengo un negocio así? Y vos le decís, no, pero ¿cómo? ¿Sos especialista en tatuajes? Entonces te hago la de habilidades extraordinarias porque sos un artista. 100%, 100%. ¿Qué ha Mira, pasado? justamente que decís, me pasó ahora, hace muy poquito, hará 2 meses, durante la pandemia, con una persona que me venía a invertir y que es un médico prestigioso justamente en infecciones hospitalarias. Entonces, hablando, le digo, bueno, siempre al inversor, y esto también hablando un poco de inversor, lo primero que le pregunto es qué es lo que él hace en el país, y qué es lo que hace su mujer si está casado, o si es una mujer, qué es lo que hace su marido, Claro. o el cónyuge, mejor dicho, porque es bueno conocer todo lo del inversor, porque muchas veces, a veces por ahí, decidimos traerlo como inversor, porque vamos a ver que a veces tiene otras ventajas, a pesar de la habilidad extraordinaria, que el marido puede trabajar, etcétera, pero le decimos, cuando venís, preparamos el file para la green card de habilidades extraordinarias. Entonces, siempre es bueno conocer de entrada todo el background, como todo el pasado de esa familia, porque muchas veces por ahí tienen más de una opción. Hay gente que lamentablemente no tiene ninguna y hay gente que tiene más de una, y hay que trazar una estrategia a lo largo, porque el camino final siempre va a ser que quieren la green card. Pregunta, ya que estamos con habilidades extraordinarias, ¿por qué en algunos casos se hace la visa temporal de habilidades extraordinarias y en otros casos se va directamente a la green card? ¿Se puede ir directamente a la green card porque te ahorrás todo un paso? Sí, bueno, este caso que hablamos del médico que venía a invertir, como no tenía una oferta laboral acá, pero cuando hablamos, él estaba planificando en venir de acá 1 año, entonces le dije, mira, vos vas para la green card derecho, armamos todo el file, lo aprobaron en 15 días, ya está aprobado, y quizás él, por ejemplo, ya va a empezar a tramitar la green card desde Argentina y vendrá para acá en 7, 8 meses. Hay gente que necesita mudarse ya, que necesita que los chicos empiecen la escuela en agosto, por ejemplo. Esa persona quizás no puede esperar desde hoy de julio una green card de habilidades extraordinarias porque tarda un poco más de tiempo. Y estamos, hay que armar el file, hay que presentar, hay que llegar al ajuste. Entonces, esa persona que se quiere mudar y quiere poner a los chicos en la escuela, muchas veces, a veces opta primero por la O1. A veces es una cuestión de presupuesto y a veces es una cuestión de leverage de la persona, ¿no? Hay gente que aplica la O1 pero no aplica la Green Card. ¿Por qué? Porque la Green Card es un poquito más exigente. Claro, con la visa podés ir y venir, no estás obligado a vivir. Eso también, esa es una opción a veces que el cliente no quiere vivir permanentemente acá, y otras veces es que hay un cliente que califica para la O, pero no llega a calificar a la Green Card. Yo siempre le digo que es como, si vos querés entrar a la universidad, una cosa es entrar a una universidad, a la Universidad de Miami, que es mucho prestigio, está muy bien, que sería la visa O, y otra cosa es por ahí querer entrar a Harvard. Claro. Entonces, por ahí te dicen que sí en Miami, te dicen que no en Harvard. Entonces, a veces te dan la O sin problema, pero te dicen que no a la Green Card. Entonces, hay perfiles que uno dice, bueno, vayamos para la O, vení seguro y vamos a mejorar tu carpeta para la Green Card una vez que estás acá tranquilo. Imaginemos el escenario de una familia, un hombre, su esposa y sus 2 hijos. El hombre tiene la posibilidad de sacar la visa de habilidades extraordinarias. ¿En qué condición viene la esposa y los hijos menores de edad? La esposa tiene derecho a venir a vivir a Estados Unidos, a residir con el esposo, con el aplicante de habilidades extraordinarias, pero no tiene derecho a trabajar. No va a tener un permiso para trabajar, ni va a tener un número de Social Security que no tiene que ver con seguro médico, porque la gente se confunde mucho que el Social Security es para acceder a la salud de Estados Unidos. No, el Social Security es un número de identidad que en sí obviamente sirve para trabajar y a veces para crear una historia crediticia, pero es no como tiene un quit. nada que ver, como un quit, exactamente, claro. No tiene nada que ver con el seguro médico. Esa persona va a poder tener seguro médico a través del marido que tiene una visa O1 y ella tiene una visa acompañante que es la O3. Sus hijos menores de 21 años también pueden venir a Estados Unidos hasta los 21, si ya son mayores de 21 no entran dentro del grupo familiar,
ni para la O ni para ninguna otra visa temporal, Claro, ni para la Green Card los chicos tampoco. pueden ir a la escuela, ¿no? Los chicos pueden ir a la escuela claro. pública o a la escuela privada, eso es una elección personal, Sí. y pueden acceder también al seguro médico del padre y a estar acá y venir y viajar, etc. Perfecto. Ir a la Green Card directamente, me imagino que es más exigencia de papeles y de requisitos para cumplir. Sí, como te decía, es más exigente, muchas veces es una opción porque la Green Card de habilidades extraordinarias tiene algo muy particular que vos lo sabes bien, te puedes autopeticionar, no necesitas un sponsor. Entonces, con la O, como yo decía, la persona necesita una oferta concreta en Estados Unidos. Entonces hay mucha gente que me consulta a veces y me dice, mira, yo tengo todo este es mi currículum, pero no tengo realmente, tengo mucha gente que me puede llegar a ofertar trabajo cuando esté ahí, pero nadie me firma nada hoy. Claro. Entonces, a veces es intentar llegar a esa Green Card que te podés autopeticionar, porque ahí sí estás en lo más alto y Estados Unidos te quiere para que vengas a traer tu conocimiento, tu expertise a Estados Unidos, vengas a entregarles algo. Entonces, esa es una ventaja también por la Green Card, por cuales a veces decidimos ir a la Green Card directo, por más que sea más esfuerzo. Pero sí, el nivel de estándar de aprobación es más alto, la documentación a juntar es más exigente, los premios tienen que ser más importantes, las notas o las entrevistas a la persona tienen que ser más reales y que realmente hablen de los logros de esa persona. A veces los roles principales también tienen que ser bien detallados, por ahí fue jurado, son varios los puntos: membresía, jurado, contribuciones al campo, si escribió un libro, como decimos. Estos son básicamente los puntos que tiene la ley, que se los voy nombrando así amigablemente, ¿no? Premios, jurado, notas, contribuciones, cosas nuevas que se han creado, libros, exhibiciones, a veces son artistas, pintores, etcétera, y salario alto, remuneración alta. Estos son los puntos a aprobar. Entonces, ¿y cuántos años se necesitan luego para hacerse ciudadano? Una vez que tenemos la Green Card, todos, absolutamente todos, en cualquier tipo de categoría que se obtuvo la Green Card, son 5 años. La única excepción es cuando uno está casado con un ciudadano americano y sigue casado, son 3 años. Pero si no, siempre 5 años. Siempre hay que esperar 5 años y se puede aplicar 3 meses antes de que se cumplan los 5 años. ¿Y hay que hacer algún trámite especial? Bueno, es una aplicación, sí, hay que llenar una planilla, hay que presentarse, hay que rendir un examen. Hay que poder hablar y entender inglés, y hay un examen cívico sobre 100 preguntas sobre geopolítica estadounidense. Bueno, antes de pasar a la visa de inversor, que es la otra visa de la cual vamos a hablar, vamos a ver si hay preguntas vinculadas con este tipo de visa. Bueno, acá tengo preguntas para la visa de 2, enseguida vamos a estar... Mercedes, perdón, hay una pregunta que la hace Augusto, que participó en una presentación anterior a Natalia, y dice, en la charla anterior de Natalia, la semana pasada, había dicho para aplicar a la visa de inversionista se requerían varias casas y también tener 2 empleados como mínimo. Quisiera que haga hincapié en esto porque no me quedó claro. Eso lo pregunta Augusto. Ok. Bueno, ¿vamos ya a la visa de inversor entonces? Dale. Tengo una preguntita antes de la visa O1, ¿puede ser? Dale. Matrimonio, ambos ingenieros en sistemas con experiencia en entidades financieras. ¿Podrían calificar para una visa O1? Podría calificar, habría que ver el perfil. Generalmente cuando es así, yo lo que le pido al cliente es un currículum, una historia de vida bien detallada, y ver si los logros de ellos en su campo quizás podamos probar 3 puntos de la ley, porque siempre se necesitan 3 puntos mínimamente. Entonces hay que ver dónde trabajó, qué proyectos tuvo, qué cosas importantes o relevantes, porque siempre es comparándose con los pares. Entonces se supone que en esta visa uno es llegó a lo más alto de su carrera en su campo, y se comparan con pares. Entonces tendríamos que analizarlo, pero podría ser. ¿Y qué pasa cuando los hijos ya cumplen 21 y quedan fuera de la visa de los padres?
Lamentablemente, como las visas son por grupo familiar, Estados Unidos considera que el grupo familiar llega hasta los 21 años de edad de los hijos. Entonces, cuando hay un hijo que tiene 21 años de antemano, o tiene 21 años de antemano, es una familia que se quiere mudar y tiene 3 hijos, uno de 15, otro de 17 y uno de 22, el de 22 va a tener que aplicar a su propia visa. En general, por mi experiencia, es la visa de estudiante, porque a los 22 años es muy difícil que ese chico pueda tener una habilidad extraordinaria o que ya esté capacitado para dirigir una inversión, entonces, o que sea un profesional con un título universitario que pueda adquirir una visa de profesional. Entonces, en general es la de estudiante. Igual se analiza en el momento. Y si el hijo tiene 20, por ejemplo, y los padres están aplicando a la visa de cualquier visa en ese momento, a ese hijo que tiene 20 se la van a dar hasta el 21. Por más que a los padres se la den por 3 años o por 5, a él se la van a dar solo por 1 año. Entonces eso es algo importante que sepan. Y en ese momento él va a tener que cambiar a una de estudiante o alguna otra visa acá en Estados Unidos. Hay siempre una creencia, y tenemos algunas preguntas sobre este tema, que los que tenemos pasaporte europeo tenemos más ventajas, sí. ¿No? Y esto sí. Y no es así. No es así. No es así. Solo ahora cuando hablemos de la OE2 le voy a explicar. Perfecto. Para algunos países, pero para los argentinos, a mí también me lo preguntan todo el tiempo, pasaporte europeo o argentino es exactamente igual para cualquier tipo de visa, green card o ciudadanía. Inclusive cuando venís de turista, conviene más el argentino que el europeo. Exactamente, conviene venir con la visa de turista. Y lo más importante es que siempre hay que hablar siempre hay que marcar la doble nacionalidad, porque todas las visas lo preguntan, los formularios, y la gente se los olvida. Entonces, para eso es lo único que importa, para que no nos olvidemos cuando nos preguntan nacionalidades, listadas. Hay que poner todas, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a la visa E2. E2. Inversiones. Bueno, la visa E2, yo creo que la mayoría de la audiencia es argentina, pero vale aclarar que el requisito fundamental... Tenemos de otros países, Natalia. Sí, también. Está bueno la aclaración que vas a hacer. Sí, claro. Me gusta, entonces. Es importante aclarar que la visa E2 se basa en que el aplicante tenga la nacionalidad de uno de los países partes de un tratado comercial entre ese país y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país tiene un tratado comercial vigente con Estados Unidos y algunos países no. Entonces, si el país de la nacionalidad del aplicante no tiene un tratado vigente de comercio con Estados Unidos, no puede aplicar la visa de inversor. Vamos a clarificar cuáles quizás son los países que sí tienen, que sí aplican. Sería Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras, por ejemplo, yendo más para arriba, México, Costa Rica, toda Europa, casi toda Europa, y recientemente, por ejemplo, entró Israel, y bueno, China, hay varios otros países, pero digamos de nuestra audiencia, esos son, y por ahí como países ausentes, que a veces viviendo acá en Miami, tenemos gente, está Brasil no aplica, no tiene tratado de comercio, Venezuela no aplica, no hay tratado de comercio con Venezuela, Uruguay no aplica, Perú salió hace 2 años del tratado de comercio, o sea que no aplica hoy en día. Estos son los países que no pueden aplicar la visa. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Si estas personas sí tienen otra nacionalidad, sí tienen un pasaporte europeo, podemos aplicar a través del pasaporte europeo en esa embajada sin ningún tipo de problema. Claro, por ejemplo, un uruguayo que tiene pasaporte español por sus padres o sus abuelos. Ahí sí. Correcto, ahí sí. Por eso para esta visa E2, para estos países que no tienen un tratado de comercio vigente, sí es muy importante la doble nacionalidad europea. Y si el aplicante que primero nos consulta es la mujer y el marido tiene otro pasaporte, vamos por el marido, y así viceversa. Claro. También es importante que sepan porque hay ciertas personas que pueden adquirir otra nacionalidad rápidamente, entonces es bueno que lo sepan. He tenido casos de venezolanos que podían aplicar a la colombiana, he tenido algún caso de uruguayos que tienen cerca la frontera con Paraguay y tienen negocios con Paraguay, y es una nacionalidad que se compra legalmente, con tener algún vínculo con el país, y es rápida. Entonces es bueno que la gente sepa que gente que por ahí está tramitando ya la Argentina, entonces la nacionalidad argentina, uruguayos, etc. Entonces
es bueno que la gente sepa que, bueno, que si es parte de uno de estos países que nombré, que no tienen un tratado de comercio vigente, si tienen otra nacionalidad, pueden aplicar por la otra nacionalidad. También es importante que sepan que la inversión se tiene que hacer una vez que está en posesión de la nacionalidad que sí califica. Porque si hace la inversión hoy y al año me consigue la nacionalidad paraguaya, es un uruguayo, por ejemplo, no me sirve porque la inversión fue hecha con pasaporte uruguayo. Entonces tienen que saberlo también. Bueno, muy bien. Entonces, si queremos ir por la visa de negocios. Ahí tenemos que ver qué está en el tratado. Si estamos en el tratado, quizás lo más importante es entender los requisitos básicos que es. ¿Qué quiere la ley? La ley quiere que el inversor invierta una cantidad sustancial de dinero en un negocio activo a riesgo y que sea rentable. Y quizás nos vamos a detener en cada palabra de lo que la ley dice ahí. Es importante que la audiencia sepa que la ley de inversión no habla de montos. En ningún momento la ley tiene un número preestablecido, ni de número de empleados, como comentaba, creo que dijo Eduardo que era Alejandro. Sí, Augusto, que preguntaba, Augusto, ¿no? Augusto. Son números que nosotros ponemos por la experiencia que tenemos en presentar casos. Claro, la también, palabra sustancial. ¿Qué sería exacto. sustancial, no? Entonces, a mí me gusta relacionar sustanciabilidad con rentabilidad, porque yo creo que van de la mano. Creo que una inversión es suficientemente importante cuando da la rentabilidad que también la embajada quiere ver. Y cuando la embajada habla de que el negocio sea rentable, tampoco le pone un número. Lo que dice es que tiene que estar más allá de la supervivencia del inversor y su familia. O sea, tiene que darle un poco más de lo que necesita el inversor y su familia para vivir. Entonces yo arranco desde ese número y digo, bueno, un número que por ahí no me va a discutir mucho la embajada es un neto anual de alrededor de $70.000. Un neto, cuando digo un neto, porque a veces me preguntan y en otros países se usan otras terminologías, es después de los gastos. O sea, después de los gastos lo que queda, limpio. Entonces, este neto de 70 son alrededor de $6.000 por mes. Entonces, más o menos buscamos de negocios que tengan un ingreso entre 10 y $15.000 por mes para que queden ese limpio entre 6 y $7.000. Claro. Entonces, una vez que conseguimos eso, quiere decir cuánto va a ser lo que el cliente va a invertir. Y a mí personalmente me gusta que el cliente invierta entre 150 y $200.000, porque considero que ese es un negocio que le puede dejar limpio 6, $7.000. Ahora, a veces puede ser que tenga un cliente que venga y me diga, mira, yo invertí $120.000 en una casa de tatuajes, que de hecho me ha pasado, y yo tengo 3 en Argentina y sé cómo manejarlas, y a mí me da $20.000 netos por mes. ¿Por qué tengo que invertir más? Yo le voy a decir, no, no tenés que invertir más. Simplemente mostrémosle a la embajada que a vos, por tu expertise, por tu know-how, lograste que tu negocio con los 120 o los 100 que invertiste, ya te da $20.000 netos y ese cliente tenía ya 6 empleados, 6 tatuadores. Le digo, vos ya tenés 6 empleados contratados, no necesitamos más nada. Entonces, tampoco hay que cerrarnos exclusivamente. Yo quiero que tengan como un concepto genérico. Ahí vos dijiste la palabra know-how, la palabra expertise. Uno siempre tiene que hacer una visa de inversión vinculada a una actividad que ya tiene experiencia en su país y le ha ido bien, ¿o no? ¿O se puede dedicar a otro rubro? Se puede dedicar a otro rubro, no hay ningún requisito en la ley que diga que tiene que seguir con lo de él, ni demostrar que sabe exactamente de eso. Lo que la ley quiere, y quizás este es el otro punto que iba a tratar, es que el inversor tenga la capacidad de dirigir ese negocio. Y cuando habla de la capacidad de dirigir el negocio, quiere decir que también tenga el control operacional del negocio. Entonces, con la capacidad de dirigir se habla de una persona que pueda defender, conocer su plan de negocios y defender ese plan de negocio, y quizás sí a veces sirve que el cliente haya manejado otros negocios o haya tenido la capacidad de moverse manejando empleados, siendo manager de algún lugar, si no fue dueño, si fue dueño, pero tranquilamente el cliente podría tener una casa de muebles en Argentina y querer venir acá a poner una heladería.
Nadie le va a decir que tiene que poner una casa de muebles, sin ningún problema, y son los casos más frecuentes. O sea, quizás, o 50 y 50, tengo clientes que, nada, que eran dentistas y ponen acá un lavadero de autos, y tengo clientes que por ahí tenían casa de tatuaje en Argentina, ponen tatuaje acá, tenían peluquería en Argentina, ponen peluquería acá. Va cambiando. Lo importante es que la persona pueda defender, conozca el negocio que compró o que armó, y lo pueda defender. Y con el control operacional que hablaba, quiere decir que el cliente que la persona tiene que tener el 50% del negocio a más. Si tiene el 100% mejor, pero si se asoció con alguien, tiene que ser mínimamente el 50%. Y muchas veces lo que me preguntan cuando digo esto es, ¿podemos poner 100 y 100 cada uno y sacar la visa? No. Siempre estamos hablando que esta rentabilidad tiene que ser sobre el inversor. Entonces, si se quieren asociar entre dos y aplicar la misma visa entre dos, ya tiene que ser una inversión mayor. Ya tenemos que hablar de los $400.000, $350.000, $400.000, donde cada inversor invierte alrededor de $180.000 o $200.000. Imaginemos que una persona quiere comprarle la mitad de un negocio ya funcionando a un local, ¿no? Una persona que ya vive en Estados Unidos, vamos a poner un restaurante como ejemplo, y le compra la mitad. Esa persona con ese 50% de ese restaurante funcionando, que ya tiene su historia, su facturación, sus empleados, etcétera, ¿puede sacar la visa? Sí, puede sacar la visa. A veces la embajada sospecha un poco que un inversor quiera asociarse solo en el 50%, porque ahí entra un poco el tema de qué control tiene sobre el negocio y qué relación hay con la persona, y etcétera, pero tranquilamente muchas veces lo hemos hecho, sobre todo si el negocio es exitoso, si el negocio es real y se ve la buena intención del inversor de realmente asociarse y llevar a cabo con esta persona local un negocio. A veces me pasa que por ahí me dicen, yo voy a invertir $200.000, $300.000 y voy a buscar un socio americano para que lo empiece desde allá, no hay ningún problema. O sea, también a veces el comprarle el negocio, entonces los otros lo ponen juntos, y otra cosa diferente por ahí es comprarle el 50%. Pero si se da y la persona tiene esa oportunidad, analizaremos esa situación particular y en el 90% es viable. Otra opción podría ser empezar un negocio de cero. De cero, correcto. Correcto. Un negocio de cero puede ser que la persona sea 100% dueña, puede ser como hablábamos recién, que quiera encontrar un local que tenga un porcentaje, quizás porque lo ayude en principio en el negocio, pero que no necesariamente por ahí ese local invierta dinero, que toda la plata la invierta el inversor principal. Entonces un negocio de cero también tiene estos mismos, siempre le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado y hay que consultar primero, sea a mí o a otro abogado, porque hay que ver cómo esa persona va a transferir el dinero desde su país, o dónde lo tiene, cómo lo tiene declarado, cuáles son los orígenes de los fondos del dinero, para hacer las cosas correctamente desde el día 1, porque eso a veces perjudica luego la inversión, que pueda ser buena y real, el inicio de cómo se transfiere la vía de cómo llega el dinero. El dinero que hay que traer, sea para comprar un negocio ya existente, para comprar una parte de un negocio existente, para hacer un negocio de cero, para comprar una franquicia, o para invertir en propiedades, en locales, en lo que sea, para la visa tiene que ser dinero totalmente en blanco, ¿verdad? Correcto, correcto. Antes la embajada siempre se asumió que el dinero es blanco, ¿no? Pero antes la embajada no hacía muchas preguntas. Cuando digo antes, es prácticamente hasta hace un año. Hasta febrero del 2019 la embajada no preguntaba tanto, no indagaba tanto si el dinero realmente era blanco o no. Pedía una comprobación de fondos y nada más. Cuando hablamos de dinero blanco, hablamos de dinero que esté bancarizado en el país de origen y que llegue aquí por parte de un banco y que esté declarado en la FIP, por ejemplo. En la FIP, sí, sobre todo eso. Yo no sé qué va a pasar cuando abra la embajada, porque como todos sabemos, la embajada hoy está cerrada en casi todos los países. Recién empezó a abrir en Roma, o sea que, pero en Latinoamérica las embajadas están cerradas, entonces no están tomando cita de visa E2, y particularmente en Argentina estamos teniendo un problema que la gente
desde este año, desde el 2020, no estaba pudiendo transferir legalmente el país, había unas trabas, el dinero, por sistema bancario, que sí lo había podido hacer en el 2019. Si bien quizás a la persona la complicaba, no había una traba legal para hacerla, entonces la embajada lo exigía. Este año se empezó a complicar, pero como la embajada cerró en marzo 12, no sabemos bien cómo va a abrir y cómo va a estar el tema sacando el dinero. Entonces, en la época que no se podía transferir legalmente en los gobiernos anteriores, la embajada aceptaba que ese dinero sea transferido a través de casas de cambios, trataba de no preguntar mucho, sobre todo cuando el monto no era mayor a 600, 700 mil dólares. No sé si vamos a poder volver a eso. Yo todavía trato que el cliente en la mayoría, si lo puede hacer legal a través del banco, lo haga, porque la embajada lo va a tomar mejor. Si no, hay que hablarlo previamente, a ver cómo está la embajada. Pero sí, lo que vos decís, Mercedes, que el dinero esté declarado en AFIP, es un requisito que empezó a pedir la embajada en febrero del 2019. Cada inversor que presentamos nos estaba pidiendo los últimos 5 años de AFIP. No porque se vaya a comunicar con AFIP, sino porque quería ver un poco cómo era el inversor en su país y si tenía las cosas correctamente o no. Con lo cual, esos son unos temas que siempre hablamos con el inversor previo a iniciar todo esto. Hay que tener una cuenta de banco ya a nombre de una compañía para mandar ese dinero. Correcto. O sea, lo primero que habría que hacer entonces, paralelamente a consultarte a vos, es tener una LLC. Exacto. ¿Está registrada? Sí. Se tiene que comenzar abriendo la compañía, la cuenta de banco de la compañía, y muchas veces la persona abre su propia cuenta porque por ahí se la transfiere legalmente directamente a la LLC, o a veces por alguna razón la transfiere primero a su cuenta personal a nombre y luego personal la pasa a la LLC. Entonces es bueno que tenga esas cuentas abiertas y la LLC armada, o eso lo armamos, depende de la rapidez que tiene con el negocio, lo armamos después de la primera llamada también. Perfecto. ¿Y qué pasa ahora con esto de la pandemia? ¿Se te han quedado muchos trámites ahí en el camino? Bueno, quizás pendientes? es importante remarcarle a la gente que nos está escuchando que si bien Trump tomó varias medidas desde que comenzó la pandemia en pro de proteger los puestos laborales de los americanos, en suspender algunos tipos de visas o green card, es importante indicarles que la visa E2 y la O1 de habilidades extraordinarias no fueron suspendidas, están totalmente vigentes. El único problema que tenemos es que la embajada no abrió, pero bueno, si los inversores están comenzando, se está reactivando todo, los negocios están empezando a vender de vuelta, y posiblemente en septiembre ya tengamos la embajada abierta como para ir a estampar la visa y poderse mudar para Estados Unidos. Claro, porque estas visas hay que ir a la entrevista en el consulado en Buenos Aires o en el país donde se haga y tener allí en el pasaporte te ponen la visa. Te ponen la visa ahí se puede venir. Exactamente. Entonces, por ahora estamos trabajando. Tengo casos que ya he mandado anteriormente y que están en cola. La embajada ya dijo no me manden más hasta que abra, porque somos muchos abogados mandando. Y la mayoría de las embajadas están esperando abrir como para tomar las citas. ¿Qué pasó con las visas de estudiantes? Porque los chicos tienen que empezar las clases en agosto. Tremendo. Esa es la última novedad que tenemos, y el problema de las visas de estudiantes es que uno de los requisitos principales de la visa de estudiantes era que el estudio tiene que ser presencial. Si no, no se entendía para qué venía a Estados Unidos la persona. Si lo puede tomar online, se queda en su país. Entonces, con este problema de la pandemia, que muchas escuelas y universidades decidieron pasar a los términos online, ahora el gobierno dijo no. Si la escuela por la cual van a aplicar la visa afuera dice que las clases van a ser online, no le vamos a dar la visa, ya sea la universidad o el colegio, y si están acá dentro de Estados Unidos y esa escuela no reanuda algún tipo de clase presencial, se tienen que volver a su país, porque si no van a acumular estatus ilegal. Claro. Entonces, bueno, eso fue duro, hubo algunas peleas ahí, bueno, yo supongo que entre el gobierno y las escuelas y las universidades se terminarán poniendo de acuerdo,
o la gente va a tener que entender que esto es un requisito y que hay que tener cuidado. Volviendo a la visa E2, aquí nos pregunta Guille, ¿se puede luego de tramitar, una vez que uno tiene la visa E2, ¿se puede tramitar un seguro médico? Claro, por supuesto. Por supuesto, los seguros médicos acá son privados como en nuestros países, y una vez que tiene la visa, tiene Social Security, y hay diferentes tipos de seguros, diferentes precios, y diferentes formas de aplicar, pero sí, todos con una visa de 2 y pueden tener seguro médico, toda la familia. Eduardo, ¿alguna pregunta para Natalia? Sí, estoy viendo y me gustaría aclarar que los que nos envían preguntas a través del chat, esas preguntas no nos quedan registradas. Si nos la hacen a través de las preguntas, nosotros inclusive le podemos dar respuesta a posterioridad de esta presentación. Pues veo que hay aquí una cantidad de sí, en el chat hay un montón. En el chat que se van a perder, que no nos va a dar tiempo a poder responderles. ¿No? Aquí hay algunas, y me baso en algunas de las que leo en el chat, para avanzar sobre ellas, que tienen específicamente que ver con la parte de propiedades, ¿no? Y me gustaría, Natalia, quizás aclarar eso para que no haya confusión. A nosotros nos siguen muchos inversores por el tema de propiedades y nosotros lo que buscamos es que ellos finalmente tengan éxito en la presentación que hagan a migraciones. Así que tu palabra en esto va a ser importante. Gracias, Eduardo. Bueno, quizás por ahí acá podríamos hacer un poquito de historia, porque todos tenemos algún amigo inversor que también aplicó con visa de propiedades. Yo durante muchos años realmente me encantaba hacer la visa de 2 con propiedades porque sabía que a mi cliente le encantaba invertir en propiedades. O sea, el latinoamericano le encanta tener la plata depositada en ladrillo porque se siente seguro y porque Estados Unidos da muy buenas inversiones en real estate. No, además te permitía las dos cosas. Por un lado, tener una buena inversión y por el otro lado, hacer la visa. Era como correcto, la situación perfecta. Y se sentían seguros, aparte, claro. como digo, les da mucha seguridad y todos los años, o sea, al latinoamericano le gusta tener la plata en ladrillo. Se sienten, es un rubro que sienten que todos conocen también. A veces le da miedo meterse en un negocio en un país nuevo, donde no saben cómo son las normas de ese negocio. Entonces, por muchos años las hicimos sin problema, las hicimos, nos daban 5 años sin ningún tipo de problema, hasta que las embajadas empezaron a decir, primero la de Argentina, después la de Uruguay, porque por más que Uruguay no tenga tratado, sí toma uruguayos con nacionalidad italiana, entonces el uruguayo iba a la embajada, y empezaron a decir, miren, esto tiene que ser un negocio activo, tiene que ser un negocio rentable. Entonces, ¿qué pasó? El tema de las propiedades, yo no lo descarto 100%, pero requiero que el inversor haga un negocio real en real estate. Si el inversor quiere comprar 3 o 4 propiedades, lamentablemente no va a llegar a cumplir con estos requisitos que quiere ver la embajada de un negocio activo y rentable por el mínimo que quiere ver, y posiblemente le diga que no en la entrevista. Pero si el inversor es un inversor que tiene capacidad para invertir, que quiere construir, que quiere escuchar lo que le vamos a decir que tiene que hacer, que va a mirar las propiedades en pos de construir un poco, de remodelar, de vender, y quizás tiene un poquito más de tiempo, no tiene una urgencia de mudarse en 3 meses, ese inversor quizás que realmente esté enfocado en el negocio de real estate, sí podrá aplicar y seguramente le aprueben la visa en real estate. Ahora estamos vendiendo muchos edificios, Natalia, en Detroit, para reciclar. Para reciclar. Y claro, que tienen a lo mejor 15, 20 unidades o más. ¿Un edificio de esos serviría para aplicar para...? Serviría para aplicar, o sea, yo he hecho con unidades grandes en Detroit de edificios, con gente que también se permite tener 1 o 2 empleados en el negocio. Por ahí había alguien que había preguntado que la otra vez no le queda claro. Tienen que entender esta diferencia. Cuando una persona pone un restaurante, el restaurante de por sí necesita mínimo 4 empleados, porque tiene diferentes turnos, tiene sábados y domingos, entonces uno prueba que ese negocio ya arranca con 4 empleados. Cuando uno pone una estación de servicio, que son negocios buenos, también arranca entre 6, 5, 7 empleados. Entonces, cuando uno compra 3, 4 casas, no puede justificar los 2 empleados. No, claro. Por eso tampoco funciona. Pero cuando va a comprar por ahí un edificio que tiene que remodelar y etcétera,
ahí sí podemos contratar, aunque no nos sirva tanto, pero lo vamos a hacer para la visa, pero vamos a poder justificar que vamos a tener por ahí una persona directamente supervisando la obra y otra persona que va a ser el manager que va a asistir y alquilar y rentar las propiedades. Entonces vamos a poder justificar estos dos empleados, que es lo que un poco la embajada tiene ganas de ver. Por eso que para hacer una visa en real estate necesitamos un inversor que tenga la capacidad realmente de hacer un negocio grande en real estate y de seguir ciertos lineamientos para que su éxito esté más cerca que lejos. Dentro del real Una estate... empresa activa, no solamente como una inversión pasiva que controla... Correcto, correcto, y con rentabilidad demostrable. Dentro de real estate, ¿hay algún rubro, algún nicho que sea mejor? Por ejemplo, un edificio de storage, que es un negocio de alquiler de storage, ¿podría ser mejor? O, no sé, un plaza o un centro comercial de locales. Yo creo que tiene que ver... para reparar, como mencionábamos. O sea, exacto, yo creo que todos pueden ir más o menos, o sea, un edificio para reparar, un edificio que tiene unidades que se van a hacer tipo motel o renta de Airbnb, tiene que ver un poco con esto que digo de que el cliente, el número, el monto, las ganas del inversor de llevar a cabo esa y otros negocios en real estate, todo eso conforman una figura que el oficial se va a sentir más seguro de otorgarle una visa de inversor y no que simplemente está invirtiendo en un par de propiedades para estar seguro y ya. ¿Y qué pasa con aquellos aplicantes, aquellos clientes que ya tienen propiedades, que tenemos muchos casos así, ya tienen propiedades de antes en Estados Unidos y las tienen alquiladas, y ahora, después de muchos años, quieren aplicar a su visa? ¿Ese antecedente les sirve para su carpeta? No, bueno, sí, les sirve para sumar. Era lo que nos pasaba en la época que salían tanto las visas, y por eso digo que a mí era una visa que me encantaba, era porque a veces me encontraba con un cliente y ya me decía, yo ya tengo 4. Entonces yo le decía, bueno, comprá 2 más, o tengo 3, comprá 2 más, o 3 más. Entonces ya era un pasito más, o a veces venía, tengo 8, listo, apliquemos directamente, claro. No había que hacer nada. Ahora que la visa, el concepto de 2 se hizo un poquito más exigente y más estricto a la ley, si tenemos un cliente que tiene 3 o 4 unidades, necesitamos que vuelva a invertir en real estate en estos términos que hablamos antes. Que prepare un plan de negocio sustancial para poder justificar que realmente va a ser una empresa. Sí, que lo haga. Yo creo que solo con el plan de negocio no te tiene que poner efectivo y tiene que ir y comprar ese edificio. Exacto. O sea, necesitamos esa actividad. Si el cliente tiene hoy 5 o 6 unidades o 5 o 6 departamentos, por más que el monto sea grande, porque por más que cada departamento por ahí valga, por decir un monto, $250.000, y el cliente tenga más de invertido $1 millón en 5 o 6 departamentos, la embajada no le gusta, porque aún le sigue pareciendo pasivo. Necesita actividad, necesita número, necesita remodelación, necesita flip, necesita mucha actividad para ver que eso está orientado a un negocio real. Te voy a hacer la pregunta del millón, la que todos hacen. ¿Cómo se pasa de la visa de inversor a la Green Card? Bueno, lo que tiene bueno la visa de inversor, y creo que con esto, y que me gusta como lo llevó Mercedes, que fue también una charla y fuimos hablando de cada punto importante de la visa, el otro punto que tiene lindo la visa de inversor, quizás a diferencia de la de talento, por ejemplo, para diferenciarlas, es que el cónyuge del inversor tiene derecho a aplicar un permiso de trabajo. Entonces, una vez que ingresan a Estados Unidos con la visa de 2, ambos tienen derecho a este Social Security y el cónyuge va a aplicar ese permiso de trabajo desde el día 1 y lo va a recibir más o menos a los 3 meses. Ese permiso de trabajo al cónyuge le da la posibilidad de trabajar ampliamente de lo que quiera, en relación de dependencia, en la inversión que el marido o la mujer está haciendo o en su propio negocio. Si este inversor logra trabajar en relación de dependencia o logra que alguna compañía americana le haga una oferta de trabajo y aplicar una green card a través de esa oferta de trabajo, así es como esa familia va a pasar a la green card. Este proceso tarda aproximadamente 2 años y es por eso que muchas veces necesitamos hacerla de 2 antes, porque la persona no puede esperar 2 años, 2 años y medio afuera. Espera adentro de Estados Unidos con su E2, los chicos van a la escuela
y otras veces es porque el inversor no tiene esta compañía americana que le pueda ofrecer un trabajo rápidamente, sino a través de tener este permiso de trabajo, de estar acá dentro de Estados Unidos, conoce y alguien le hace esta oferta laboral por la cual aplica a la Green Card a través de esta oferta laboral por una compañía americana. Y si nos quedamos con la visa de inversión, ¿cuántas veces se puede renovar? ¿Cuánto tiempo podemos ir renovando? La realidad es que no tiene un límite. Yo he tenido gente que la ha renovado 3 veces por 5 años cada una. Yo trato e insisto con el cliente que no la renovemos más de una vez si se la dieron 5 años, porque la temporalidad tiene un límite también. Entonces, si la tenemos 20 años, ya deja de ser temporal. Y un riesgo también, ¿no? Y un riesgo. Entonces, siempre estamos charlando y siempre estamos hablando de qué manera y cómo reforzar esta forma, como decís vos, Mercedes, de llegar a la Green Card. Y otra pregunta que hacen mucho, ¿todos pueden aplicar a la lotería de Green Card? Bienvenidos, estén en otro proceso, estén en E2, estén por aplicar la O1, estén por venir de estudiante, es una lotería, no deja ningún indicio de que se quieren mudar ya acá, simplemente están probando suerte. Entonces, cuando estamos acá en la E2, siempre al año, 2 años nos conectamos de alguna u otra forma con ese cliente de E2 y tratamos de guiarlo nuevamente a ver qué posibilidades o qué más cercano está a aplicar a una Green Card. A veces aplica la habilidad extraordinaria y si no, hasta avisa a través de una oferta laboral de una compañía americana. Eduardo, ¿más preguntas? Sí, veo por aquí que hay unas cuantas, algunas tienen que ver con el tema del dinero. Nos dice, por ejemplo, alguien por aquí, ¿qué pasa si ya tiene el dinero transferido desde hace tiempo para esa justificación que desde el año pasado la embajada, el consulado exigiría? ¿Cómo se compatibiliza? Alguien que empezó haciendo negocios hace tiempo, que transfirió los fondos en ese entonces, que ya compró propiedades y que hoy quiere aplicar a una visa, ¿tendría que justificar esos fondos? ¿Cómo lo haría? Bueno, número 1, que esto es importante y me pasa, es si es argentino o de cada país, no recuerdo los nombres de la declaración de impuestos, pero en Argentina es la FIP, el organismo. En la declaración debería estar estas propiedades declaradas en el exterior, y esto es cuando hablamos que la plata tiene que estar declarada en las declaraciones. Como al inversor le piden los últimos 5 años de impuestos, si el inversor tiene esas propiedades declaradas en su declaración de todos los años, no hay problema, están totalmente justificadas. Ahora, si el inversor no las declaró y no declaró la plata en el exterior, no podemos hacer nada. Entonces un poco empezamos a hablar de ahí, desde ese lugar, no va a poder usar eso que tiene acá, porque no lo tiene declarado. Si lo tiene declarado, simplemente por ahí con esas declaraciones, si es muy viejo el traspaso del dinero, se puede mostrar el origen de los fondos, o a veces todavía tiene algún mínimo, si es que vendió una casa, si lo hizo trabajando, algún mínimo papel para demostrar ese origen original. Pero una cosa es el origen del fondo y otra cosa es que esté declarado ese dinero en la declaración impositiva. Acá nos preguntan, tenemos 14 propiedades ya. ¿Se puede armar un plan de negocios para remodelar, administrar, vender, comprar, etcétera, etcétera? ¿Qué se debería hacer con esas 14 propiedades que ya tienen para poder usarlo para una visa? Bueno, ahí nos tenemos que conectar y ver un poco. Yo he tenido clientes con 14, a veces le hago todavía comprar algo por ahí más chico, que ustedes les puede conseguir en Detroit o en algún lado. O vender alguna y comprar. Claro, vender y comprar y empezar a mover. Vender alguna y comprar, en remodelar, o sea, hay que volverlo activo, hay que ver qué es lo que tiene, cuál es el monto, si están declaradas, etcétera, pero es un buen inicio como para empezar. Claro. Si esto era hace 3 años, le decía ya directo, sacamos la visa mañana, no necesitábamos más nada. Hoy en día hay que preparar todavía el file un poco y quizás hacer unos reajustes y invertir una plata en remodelación y vender y mover algunos flips de ahí, pero se puede charlar y orientar. Acá tengo una pregunta de Juana, pero es una pregunta que me hacen siempre, y la verdad no sé qué contestar, Natalia. ¿Qué pasa con los jubilados? Hay muchas parejas que se han jubilado, se están por jubilar, y se quieren venir a vivir a Florida. Y a esa edad, a lo mejor ya no empiezan a pensar en armar de nuevo un negocio con una visa de inversión. ¿Qué opción pueden tener para mudarse
y disfrutar la mejor edad de la vida jubilados en Florida, por ejemplo? La visa de inversión. No hay otra. No hay otra. Esa persona tiene, Estados Unidos no brinda un permiso para venir, yo a veces le digo a los clientes, para venir a tomar sol. Claro. O sea, no brinda para retirarse acá. Entonces, sí va a tener que aplicar a un negocio, quizás a algún negocio que alguien lo ayude a hacer el management, si no quiere dedicarse para nada, y que de paso le va a ayudar también para sustentarse, pero tiene que aplicar a un negocio. No hay una visa en sí. A veces me pasaba con europeos que se compraban departamentos en Val Harbor de 3 millones, 4 millones, y me decían, pero si yo pago impuestos por ese real estate, y vengo a gastar plata, me estoy retirando, o sea, no quiero hacer un negocio. Bueno, no hay una visa que yo tengo X dinero y no necesito nada de ustedes y quiero vivir acá, no existe. Ni creo que por los próximos años haya algún cambio así, porque esta administración no va para ese lugar. ¿Y qué pasa si compramos una franquicia? ¿Es más fácil todo? O sea, una franquicia de un negocio de Estados Unidos, de una cadena que ya está funcionando y que ya Migraciones no me va a preguntar nada porque ya lo conoce. Ya lo conoce. Puede ser más fácil, sí. A mí personalmente me parece que ahí tiene que hacer lo que le llaman acá el due diligence, que es como la tarea del inversor de averiguar, de saber bien que esa franquicia le va a ser rentable. En la franquicia le entran muchos costos que a veces el cliente no los ve o no los entiende, y puede hacer que el negocio no le parezca tan rentable como espera, pero si el cliente, el inversor sabe bien los términos de la franquicia y le gusta y los acepta, bienvenido sea para la visa de 2, no hay ningún tipo de problema. Claro, y una franquicia a lo mejor no necesita de tanto expertise o tanta dedicación por parte del inversor, ¿verdad? Seguro, porque aparte las franquicias se dedican mucho a entrenar, así ponen a un manager o a un empleado a darle capacitación, y viene todo como prehecho, entonces ahí hay mucho más desligue, y está como mucho más tabulado el ingreso y la rentabilidad de la franquicia. O sea que para un matrimonio mayor que quiere podría hacer una vida... una franquicia tranquilamente. ¿Y para un joven, por ejemplo? Para un joven también. ¿También podría andar? Sí. Porque hay gente joven, tenemos consulta de gente que no llegan a los 30 años que nos dicen que ya se quieren venir a vivir acá y no saben de qué manera... En algunos casos lo hacen con una combinación entre una franquicia para poder lograr de una manera más fácil un estatus migratorio a través de una visa de inversión, y por otro lado aprovecha las oportunidades desde el punto de vista de las inversiones inmobiliarias. Claro. Correcto. A ver, tenemos más preguntas, Eduardo, ¿no? Lo que no tenemos es más tiempo. Uy, no, ya son las 6, se nos pasó la hora volando. Hoy hemos muchísimas preguntas. Una presentación con cantidad de preguntas, récord en audiencia. Les agradecemos nuevamente a todos los que asistieron. Y creo, Natalia, que te vamos a tener que pedir que vuelvas. Con mucho gusto siempre, muchas gracias por haberme invitado, y nada, estamos en contacto como siempre. Bueno, por supuesto nos contactan y nosotros les podemos facilitar la manera de contactar a Natalia y pedirle una entrevista. Excelente. Y que tenga en cuenta cada uno que nos escucha que cada caso es muy particular. Claro. Es muy particular. Hablamos aquí de cuestiones generales y luego con una entrevista personalizada, Natalia le podrá explicar el caso y la salida que cada uno pueda tener. Perfecto. Poné nuestros datos, si querés, Eduardo. Vamos a volver a poner aquí. Sí, porque muchos nos están preguntando de qué manera pueden contactar a Natalia. Y bueno, vamos a tener que hacer nosotros de intermediarios. Ahí están nuestros teléfonos. Se ponen en contacto con nosotros y con muchísimo gusto los transferimos a Natalia para que puedan asesorarlos en los temas migratorios. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y un gusto con todos. Gracias, igualmente. Gracias nuevamente a todos los que asistieron, y Mercedes, nos veremos el sábado próximo. Seguramente, el sábado los esperamos. Gracias a todos, cuídense. Hasta luego.